Vamos con el doctor Adrián Castro, asambleísta por Azuay, tienen 8, si no me equivoco, en Actuemos, 8 asambleístas en Actuemos. Y la consulta, luego de darle la bienvenida al doctor Castro, es definitivamente cuál es la posición que va a adoptar su bloque. Entiendo que han formado ya pues un grupo, posiblemente una bancada, pero la pregunta es, ¿para trabajar con ADN, con el gobierno, o para estar más bien en un espacio sin amarras, apoyar lo bueno, oponerse a lo que no les parezca adecuado? ¿Cuál va a ser la posición de Actuemos? Jimmy, buenos días. Primero, saludarte a ti, a todos los amigos que están aquí, ahí en el estudio, en un café con JJ. Siempre un placer conversar con ustedes y darles ese saludo primero cordial a la distancia. Bueno, efectivamente, Jimmy, como les consta a muchas personas, pues hemos conformado una nueva bancada que, de acuerdo a tantas conversaciones que hemos tenido durante las últimas semanas, siempre estará enmarcada dentro de los intereses del país. De hecho, hemos suscrito un documento dentro de este denominado Frente Ético y Político, así es como hemos resuelto que se denomine la bancada, y obviamente un documento que sintetiza las principales acciones que se pueden desarrollar en un espacio tan corto como 1 año, 4 meses que se tienen para trabajar, y con todo lo que ello implica, que entiendo será también parte de lo que el resto de bancadas hagan, es decir, de construir una agenda mínima. Por eso nuestra posición desde el día 1 será siempre propositiva. Lo dijimos en campaña y lo volvemos a decir ahora. Ha habido una coincidencia de los asambleístas en el sentido de que cualquiera de los dos candidatos que llegasen a la presidencia de la República iban a tener un apoyo sin duda alguna por las circunstancias tan graves por las que atraviesa el país. No se diga en ciertas ciudades como por ejemplo Guayaquil, Durán y otras más que están azotadas en mayor nivel por el tema de la delincuencia y la inseguridad, y hay que darle respuesta al país en ese sentido, de tal manera que hemos construido esta agenda mínima, si ustedes quieren denominarla así, y en base, en función de esta agenda que está desarrollada, llegaremos a los consensos necesarios con el resto de bancadas para poder sacar adelante a una institución que empieza con saldo desfavorable. Arrancamos como la TRI, con 3 puntos en contra, así hay que decirlo. Así arranca esta Asamblea Nacional, y esperamos que durante el transcurso de los días, los meses, las semanas, nosotros vayamos dándole muestras al país de que efectivamente se puede sacar adelante siempre que tengamos consensos y acuerdos claros y puntuales con el resto de bancadas. ¿Y ustedes aspiran posiblemente incluso a alguna vicepresidencia, qué sé yo, pelear la presidencia? Porque si ya son una bancada, como usted me manifiesta, pues tienen tanto derecho como los otros, ¿no? Claro que sí, Jimmy, por supuesto, y hay que decirlo con claridad además, ¿no? Hay que dar una renovación y un giro total a la Asamblea Nacional. Eso es lo que quiere la gente, por eso ganó Daniel Noboa. Además, es el fiel reflejo del cambio que busca el país, y que a la gran mayoría de ecuatorianos le ha permitido llegar a él a la presidencia. Él tiene una bancada oficialista. Eso no significa que no vayamos a empujar los proyectos económicos urgentes, por ejemplo, que son tan necesarios para el país, siempre que no impliquen obviamente un encarecimiento de la canasta básica, un encarecimiento de la vida de los ecuatorianos, y obviamente haremos nuestros aportes puntuales dentro de estas reformas importantes que se plantearán, en el sentido de que, acuérdense que luego de la pandemia el Ecuador fue uno de los pocos países de Latinoamérica que no hizo absolutamente nada para sacar adelante a nuestra población. No hubo una ley de remisión de multas, intereses, deudas y demás, más allá de una sola medida que pudimos adoptarla en su momento desde el área del tránsito, que ayudó a muchísima gente, casi $7 millones de un tema de remisión que se hizo. Y esto ya hizo el país en el año 2015, por ejemplo, o en el año 2018, con leyes importantes económicas que aliviaron el bolsillo, y que nosotros podríamos ayudar desde la Asamblea a eso y a otras cosas más, para poder empujar a la economía de los ecuatorianos, al empleo de los ecuatorianos, y paralelamente dar estas reformas al sistema penal y penitenciario que son urgentes en el país, urgentes. No podemos seguir permitiendo que las cosas se nos vayan de las manos, Jimmy. Estamos viviendo o atravesando el momento más difícil del Ecuador en materia de inseguridad, y por ahí también tenemos que
afinar este asunto, ¿no? Oiga, un pequeño paréntesis nada más, ya regreso al tema político. Por la experiencia que usted tuvo en la dirección, en el tema de tránsito, ¿usted está de acuerdo con esto de la desconexión de los radares, con Que se los eliminen. que se los eliminen? Incluso se ha propuesto eliminar los radares. Algunos alcaldes han dicho en mi cantón ni un radar, etcétera, etcétera. ¿Puedo tener su criterio brevemente? Claro, Jimmy. Lo que sucede es que cuando tú colocas esos aparatos con el único afán de que se trate de un tema recaudatorio, ahí es en donde pierde absolutamente toda legitimidad un control de tránsito. Cuando los equipos son colocados, como en todo el mundo, de manera preventiva, de manera técnica, socializadamente, ahí la gente acepta. Pero cuando están siendo parte de un sistema de recaudación constante en donde no le da seguridad vial, sino más bien solo ingresos económicos, la gente se molesta y con suma razón. De tal manera que si es que vamos a sostener esos equipos, que se mantengan dentro de lo que dice la ley. La ley dice hoy en día, desde el 2021, concretamente, los equipos serán preventivos. Y mientras sea así, los alcaldes y las diferentes autoridades tienen que trabajar en esa misma línea. Ahora, si los colocas en un sitio en donde no ha habido un solo herido, donde no tienes un solo índice de que ha muerto ni una mascota, porque suelen haber hasta perritos que cruzan la calle y se accidentan, ¿no es cierto? Si es que no tienes esos incidentes en esa vía, significa que estás colocando un aparato 100% recaudatorio. Y la gente tiene todo el derecho de estar molesta en ese sentido. De tal manera que más bien hay que regularlos bien y a las autoridades pedirles que se adapten a las normas nacionales e internacionales, colocando en sitios de alta siniestralidad. Regularlos, pero no eliminarlos. Así como en todo el mundo, así funcionan. En este país, lamentablemente, se han prestado para un tema recaudatorio y eso es lo que le ha puesto a la gente con esta molestia tan grave, ¿no? Ya. Ahora, volviendo al tema político, ¿qué pasa si mañana tiene el bloque Frente Ético y Político que buscar conformar una mayoría? Y ahí está la RC. ¿Es para ustedes una línea roja la RC o no? Mire, yo creo que más allá de los membretes, ¿no es cierto?, los nombres de los partidos y demás, somos 137 asambleístas, personas, cada uno es un mundo diverso además, y yo creo que en esa línea, Jimmy, tenemos que todos, los 137, encontrar el consenso. Démosle al país esa buena noticia. Mire, aquí en el Azuay dimos una muestra tan importante, Jimmy. Hay dos compañeros de la RC, una de Construye y un compañero de ADN y mi persona por Actuemos, que nos sentamos a hacer una agenda de fiscalización por la provincia. Y dimos una rueda de prensa, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, dogmáticas, presentamos una agenda de provincia. Bien, si la gente aceptó de mil amores, porque la gente está cansada de la pelea, ¿no? Eso de tildarte como correísta o anticorreísta, es decir, pensar en que una sola persona puede ser la que tenga los privilegios o que el país se concentre en una sola persona para decir eso, yo creo que ya no tiene que, ya no está este rato en tela de duda. La gente votó por Daniel Noboa y en ese sentido tenemos que ser respetuosos de la democracia y buscar un consenso todos los asambleístas, Jamie. Así que desde mi punto de vista hay que conversar. Así se hacen los acuerdos en todos los espacios de la vida, en la casa, en la familia, en el trabajo. No se diga en la Asamblea Nacional, que es un organismo que, como te decía hace un momento, pues empieza con 3 puntos menos, ¿no? Entonces, ojalá que lleguemos a ese consenso mayoritario. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? A los tiempos, Omar, doctor. qué gusto. Felicitaciones. Felicitaciones por su curul, doctor. Muchas doctor, gracias, mi querido. Este nuevo bloque, ¿quiénes nos integran? Aparte de los asambleístas Actuemos, solamente para que la gente lo tenga claro. Bueno, están algunos compañeros de gente buena, algunos asambleístas orientales de Sociedad Patriótica, están también 2 compañeros exprefectos también de la zona oriental con quienes hemos trabajado y entiendo que esta semana incluso se sumarán algunas personas más, dejando en claro, por supuesto, que dentro de Actuemos están algunos movimientos locales independientes. Pero ustedes son 8, ¿no? Ustedes son 8 en Actuemos, ¿no? ¿Cómo no? Así ya. Es, mi querido Omar. Y ahorita, ¿cuántos ya son sumados a todo este grupo de personas? ¿12? 13. Estamos este rato 16 asambleístas, pero entendemos que se van a sumar más durante el transcurso de la semana, de esta semana y la siguiente. Doctor, a ver, 15 meses, este nuevo periodo legislativo, ¿qué se puede hacer? Porque tampoco hay que venderle humo a la gente, ¿no? Porque eso quizás es uno de los grandes problemas de nuestro país.
es venderle humo a la gente. O sea, Pero claro, una nueva ley que no sea económica urgente, más o menos 4 a 6 meses se puede demorar la aprobación de una ley. ¿Cuál es el plan? En el caso de Actuemos, específicamente Actuemos, dígamelo, bueno, el top 3 de los proyectos legislativos que ustedes llevan. la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que viene acompañada de otras leyes, lógicamente, no solamente eso, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué razón? Por los habeas corpus. Vean ustedes cuántos jueces a diestra y siniestra en este país este rato deben estar soltándole a algún delincuente con base a esa figura que ha sido prostituida y mal utilizada por algunos colegas y que se ha prestado en ciertos cantones del país para liberar a criminales, narcotraficantes y demás con una sola medida. Para tener un ejemplo, ¿no? El habeas corpus no está en el Código Orgánico Integral Penal, está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por lo tanto, la reforma penal tiene que modificar esa ley y las otras, para poner un ejemplo. Pero tenemos también el hecho de proteger a los jueces que están siendo extorsionados, y allí hay algunas figuras que el propio gobierno ha propuesto en el tema de que ciertos delitos obviamente sean sustanciados por jueces sin rostro, es decir, con una justicia o al que juzgue al juzgador no se le conozca por parte de quienes están siendo sentenciados. Ahí choca con jurisprudencia internacional a partir de los casos que hubo en Perú. Eso sería ir contra legislación internacional. ¿Cómo se puede aplicar eso en el país? El derecho comparado es parte de lo que los equipos de la Asamblea realizan cuando tocan un tema en cada comisión, ¿no? Siempre tienes un apartado de derecho comparado y por lo general tomas a Colombia, Perú y otros países latinoamericanos para construir la norma. Y me parece que hay cosas interesantes que están tratándose en otros países. El tema, por ejemplo, de haber regulado este tema de las vacunas de otra manera. En nuestro Código Penal tipifica la extorsión en otro sentido. Hoy ha cambiado esa modalidad, si tú quieres. Decirlo así, por lo tanto hay que reformar necesariamente esas leyes, las leyes de las entidades complementarias de seguridad, porque los municipios y más necesitan tener este momento un tratamiento en el sentido de que puedan o no portar armas ciertas unidades de élite municipales, como sucede en Estados Unidos, en donde tienes municipios, gobierno y tránsito armados, pero lógicamente no todos, ¿no? Porque no todos están preparados. Imagínate darle, oye, yo tengo muchas dudas con respecto a cierto personal institucional de tránsito que en verdad se han convertido en verdaderos extorsionadores de la vía pública, y eso también tenemos que regular, porque tú tienes delincuentes por un lado y también tienes algunos que están con uniforme haciéndole quedar mal a ciertas instituciones que se están prestando para extorsionar en las vías públicas del país. Y a esos, ¿cómo les puedes dar armas? Imagínate. Pero tenemos que pensar en cómo, dentro de ciertas unidades preparadas psicológicamente y con la formación militar y policial necesaria, puedan ayudarle al gobierno nacional a controlar también eso, ¿no? El control de las cárceles y la protección de identidad de guías penitenciarios para que no sean extorsionados ellos y sus familias. Yo veía anteayer una noticia en El Salvador en donde los guardias, si tú ves los videos que transmitió Nayib Bukele, lo que ves ahí es que están guardias 100% cubiertos el rostro, no se les puede ver, no pueden prestarse a las extorsiones y demás, y cárceles controladas, que es el gran reto que tiene Daniel Noboa, ¿no? Porque es algo que este rato no se puede permitir, cárceles que tienen mejor internet que algunas parroquias y cantones de este país que no tienen internet, cuando en las cárceles tienes transmisiones en vivo de actos criminales terribles que no pueden ser obviamente parte de un sistema democrático como el que pretende o el que pretendemos los ecuatorianos y en este caso la Asamblea Nacional y el nuevo gobierno hacerlo. Ahora, doctor, a ver, desde el gobierno varias vocerías, incluso ya ayer un boletín oficial del gobierno electo, dicen que la consulta popular va. Ok. Los temas todavía están en veremos, pero ya hemos escuchado a la señora Abad dar luces de lo que podrían ser preguntas. Entre esas, indicó uno, lo de la tabla de umbrales de drogas, y otro, un sistema de jurados para la justicia en el país. ¿Usted está de acuerdo con esas dos medidas que sean elevadas a consulta popular? No se puede desde mi punto de vista jurídico, yo soy abogado y manejo esos temas. Yo no creo que a través de una consulta podamos pasar de un sistema romanista a un sistema anglosajón, por ejemplo, claro, un sistema de jurados. No se trata, no es así nomás esa reforma pasaría por un tema de profundo análisis en el Código Orgánico de la Función Judicial que yo no creo que se dé. Nosotros hemos manejado los países latinoamericanos y muchos europeos del sistema romanista.
El sistema anglosajón es para los países del norte, Estados Unidos y demás sistema de jurados. No sé hasta qué punto podamos alcanzar aquello, pero yo no estoy de acuerdo con esa medida. Yo más bien creo que tenemos que aprovechar la consulta para tratar temas sensibles, como por ejemplo el mismo hecho de que tengas a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no vale para nada, una entidad 100% politizada y encima que te nombra las autoridades más importantes de control de este país. Imagínense ustedes lo que es eso. Aprovechemos más bien para eliminar esas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o para exigir requisitos a los asambleístas, pues. ¿Cómo puede ser posible que nos pidan a nosotros solamente ser mayores de edad, pero que tengas a los maestros pidiéndoles cuartos niveles, que pidas a los estudiantes que están entrando a las universidades un examen que es pero estresante para estudiantes y para padres de familia, pero a los asambleístas no les tomas nada para ingresar? Esas cosas debemos ver nosotros en la consulta, o los sueldos vitalicios de algunos presidentes o ex vicepresidentes que no han hecho absolutamente nada por el país. Dicho sea de paso, permíteme decirlo aquí, pero yo no creo, y aquí valga la pena decir, que las bancadas dejen de auditar lo que está pasando al último este gobierno. ¿Cómo puede ser posible que dejes contratando alfombras en $50,000, ¿no es cierto?, cuando con $50,000 puedes hacer 2 casas tipo del Midubi para la gente? Y te digo muy concretamente, acá en Marianza, antes de que ocurra lo de la Alausi, 7 familias sufrieron el embate de un aluvión terrible en la entrada de Cuenca. 7 familias que en el año 2020 fueron cautivadas por un ofrecimiento de darle 7 viviendas. Hasta el día de hoy tienen casa, pero contratas a la salida $50,000 en alfombras. Contratas $200,000, escúchenme esto, en copias, fotocopias, cuando tenemos este rato gobierno electrónico, cuidado del ambiente. Se han gastado $200,000 en copias estos últimos meses. $180,000 en transporte de puesta a puesta a los funcionarios. Más de $2 millones en comunicación en un cierre del gobierno para sacar adelante o mostrar las, entre comillas, obras que has hecho después de la muerte cruzada. Permíteme. Estos gastos tienen que ser auditados y fiscalizados. Ahora, así doctor, se ve el gobierno. Doctor, las dos últimas de mi parte antes de darle paso a Noris. El tema de la tabla de umbrales de drogas, que hay algunas personas que creen que este es el génesis del problema de narcotráfico que tenemos. ¿Tiene que eliminárselas o elevárselas a consulta popular? Punto 1. Bueno, y punto 2, con respecto... primero vamos con el tema de las drogas. ¿Qué opinión la merita? Bueno, sin duda, le he escuchado a Daniel Noboa, tanto en el debate, incluso el último debate fue mucho más contundente en ese sentido, y de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Omar, le escuché también a la vicepresidenta que había dicho eso. Será un tema que habrá que informarle muchísimo a la ciudadanía para que tome la decisión. Yo creo que eso hay que regularlo sin duda alguna. No todo es perfecto, ¿no es cierto? Pero hay que regularlo porque está trayendo muchísimos problemas dentro de los establecimientos educativos. Yo tuve la semana pasada una reunión con gente de las parroquias rurales de acá de la ciudad de Cuenca y tienen un problema muy grave con el tema del porte de drogas dentro de los hemiciclos universitarios y colegiales dentro de la ciudad de Cuenca, de tal manera que es un tema que amerita sin duda alguna, primero, una socialización y una información absolutamente clara al ciudadano para que conozca de qué se trata antes de que tome la votación con respecto a esa pregunta, si el caso se da, ¿no? O la regulación que se haga a través de... Habrá que ver cómo sale la pregunta y qué es lo que le dice. Puede ser que, entre otras cosas, diga la Asamblea deberá regularla o eliminarla de raíz, como prometió el propio Daniel Noboa. Es lo adecuado. Claro, es un ofrecimiento de campaña absolutamente legítimo. ¿Y cuántas personas habrán votado precisamente por esa oferta? De tal manera que la petición o la consulta a la ciudadanía es absolutamente legítima, ¿no? Ya, doctor, y usted dice retomar el tema de las preguntas del Consejo de Participación, es decir, retrotraer lo que ya consultó Guillermo Lasso y perdió 8-0. Bueno, es que el Consejo de Participación Ciudadana, permite, Omar, no vale para nada. Ha sido una institución que ha estado este rato a libre albedrío, haciendo lo que quiere, sin control alguno, y con procesos de concursos vergonzosos que dejan más dudas que claridades. Además que hemos visto durante los últimos años casos que ustedes mismos en los medios de comunicación los han evidenciado, en donde el órgano se ha convertido en una herramienta 100% política y no cumple con los estándares que la Constitución dice con respecto a un poder 100% ciudadano.
Tal manera que ahí tienes que entrar con un Pero, pensamiento claro, 100% apolítico de doctor, los movimientos tradicionales, pero hoy no ha pasado eso. pero si ya el 5 de febrero se pronunció la gente en donde se le preguntó si se le quitaban las atribuciones de elección de autoridades, se reducían los asambleístas y todo eso, doctor. Sí, No, se le cayó permíteme, algo. No, Omar, se solamente preocupó, doctor. Yo estábamos pensé que. conectando No, la doctor, pero electricidad yo le porque me iba a quedar decía. sin batería. No, es que yo le digo, el 5 de febrero ya los ecuatorianos se pronunciaron sobre esa misma pregunta. Sí, pero bueno, tienes este rato un nuevo gobierno, seguramente también, mira, la equivocación que cometió el gobierno anterior fue hacer campaña por la consulta. ¿Cómo puedes Ya. hacer campaña por una consulta cuando tienes una popularidad casi igual a la de a la de la asamblea que salía? Era prácticamente decir a la ciudadanía, voten por el no, pues. Así de simple, ahora cambió la situación política y creo que la gente tiene este rato mucha esperanza en el nuevo gobierno, como ocurre en todos los países cuando estás entrando, ¿no es cierto?, a un recambio, a una recomposición del país que esperamos que se dé con Daniel Noboa y con el gobierno nacional, al cual lógicamente hay que apoyarle desde la Asamblea, pero también vigilantes y estaremos siempre vigilantes a que se cumplan con las ofertas de campaña que le dieron la posibilidad al presidente de llegar a donde ha llegado. Doctor Castro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En orden de prioridades, entendiendo que la Asamblea tiene un corto tiempo, ¿cuáles son los temas que van a empujar? Uno, dos, tres. Los tres temas en los que ustedes, con los 7 y con los otros que se han aglutinado, van a empujar dentro de la Asamblea. Bueno, el principal de todos, querida Noris, es pues el tema de la reforma penal y penitenciaria. Como te dije, hay una reforma que debería tratar de enmendar varios cuerpos normativos que están, se interconectan, sí, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Entidades Complementarias, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre otras, y el Código de la Función Judicial, que creo que son básicas y es el principal de todos. El segundo es darle paso a las leyes económicas urgentes que va a insertar el gobierno, que ya nos lo anunció, y creo que la Asamblea tiene que estar preparada para aquello, la Comisión de Desarrollo Económico, por supuesto, que es la que tratará en primer debate, y nosotros los asambleístas aportar con otras medidas que podamos sumar a estos proyectos para darle paz y alivio al bolsillo de los ecuatorianos. Y el tercero, que es una fiscalización puntual a ciertos temas que de ahí los asambleístas tenemos obviamente diferentes puntos de vista y posiciones, pero que debemos llegar a un consenso. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la contratación pública en materia de salud es terrible. Este rato los ecuatorianos están sufriendo un grave problema a nivel de déficit de medicamentos dentro de los hospitales públicos del país, y eso es producto de un mal manejo de la contratación pública, en donde mi criterio muy personal, como Adrián Castro, se los digo, hay que fiscalizar, porque se está yendo la plata y se están robando la plata, permítame decirlo así fríamente, porque es verdad. Tú tienes medicamentos que en una ciudad tienen un precio y en otra ciudad tienen otro precio. ¿Cómo así? Pues si es un solo sistema de contratación pública, ¿acaso vivimos en un estado federal? Esas cosas hay que fiscalizarlas. Y claro, hay compañeros y compañeras asambleístas que van por una fiscalización en otro tipo de instituciones, que no hay que descuidarlas, pero hay que ganar tiempo. Yo propongo, desde el día 1, firmemos un acuerdo todos los asambleístas para que se prohíba a la presidencia de la Asamblea convocar al orden del día para estar condecorando a youtubers, para estar condecorando a ganadores de festivales que están a reality shows, o para estar celebrando los días nacionales de X cosa porque son campeones en la Asamblea, para celebrar y folclorizar la Asamblea. Firmando ese documento vamos a ganar tiempo, pero si ahí perdió tiempo la asamblea o las dos asambleas pasadas, así perdieron el tiempo, celebrando fechas o conmemorando fechas que tienen que, perdónenme, por importantes que sean, no puede la asamblea en este periodo darle importancia a esas cosas y más bien ganemos tiempo en el debate. Debatamos leyes, debatamos reformas y fiscalicemos qué es lo que la gente quiere en este momento. Doctor Castro, no es muy político ni probablemente atrae muchos votos, pero hay un tema que aquí en el programa lo hemos hablado mucho, sobre todo Jimmy, la posibilidad de, en vez de seguir proponiendo leyes y crear más leyes, reordenar lo que ya hay, porque
entrevistamos codificarlas, entrevistamos el otro día a un representante de un movimiento político que decía que iban a proponer la ley del uso legítimo de la fuerza cuando ya había una ley del uso legítimo de la fuerza y hace poco se debatió también una ley sobre el uso legítimo de la fuerza. Entonces, supuesto, a veces parece que llegan asambleístas a las curules a descubrir el agua tibia cuando ya existe dentro de los códigos. Correcto. Entonces, ¿cómo hacer para que en un corto tiempo se empiece a hacer lo que se debe hacer para que en el 2025 la nueva asamblea pueda fluir de mejor manera con leyes que ya existen? Así es. Dentro del ejercicio de reforma legal tiene que hacerse una depuración a la par. ¿Por qué razón? Porque sin duda, y desde el punto de vista del ejercicio profesional y más, ¿quién es mejor que los abogados saber que se necesita hacer eso? Necesitas depurar un montón de leyes, porque hay leyes que están ahí sueltas, codificarlas y demás es una tarea fundamental de la Asamblea Nacional. No se trata únicamente de crear o reformar, sino también de extinguir otros cuerpos normativos, y eso es parte del ejercicio reformatorio. Por eso tú al final de un cuerpo normativo vas a encontrar un régimen en donde dice deróguese tales y tales y tales y tales leyes, de tal manera que empiezas a ordenar la casa y a tener cuerpos normativos puntuales. Eso quienes tenemos ya práctica en el ejercicio de construcción normativa, lo podemos hacer y estoy seguro de que no somos los únicos. Hay 137 personas, hay muchos que conocen el sistema legislativo, otros compañeros y compañeras que irán sobre la marcha entendiendo de qué se trata el asunto, pero sin duda habremos voces que podamos de alguna manera guiar ciertos procesos con la humildad del caso y siempre pues de la mano de una agenda mínima que estoy seguro que la vamos a construir junto con el resto de compañeros y compañeras asambleístas con quienes hemos dialogado los últimos días y estoy seguro que se sumarán a este proceso de construcción de agenda mínima en las siguientes horas, yo creería, porque no hay como perder un solo minuto de tiempo. Hoy ya nos entregan algunos las credenciales, por ejemplo, acá en el Azuay, y entiendo que en otras provincias de igual manera, y ya estamos este rato pues en capacidad de podernos reunir y organizar esos temas antes de entrar a la Asamblea Nacional. Gracias, doctor Adrián Castro, asambleísta por Azuay, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo, Adrián, muy amable. Gracias, Jimmy, Noris, Omar, a todos ustedes un abrazo cordial y que tengan una linda mañana.